Se quedó sola en una granja donde cada error costaba la supervivencia. El invierno aquí no perdonaba debilidades, pero el golpe real llegaba en primavera. La nieve húmeda y pesada rompía los techos y convertía la leña en una masa inútil. Después de 2 temporadas devastadoras, quedó claro que las soluciones habituales ya no funcionaban. Tenía solo un día antes de la próxima nevada. Sin materiales adicionales y sin margen de error, ideó una solución simple pero inesperada que lo cambió todo. Cuando la nieve comenzó a caer con todo su peso, parecía que la estructura no resistiría. Pero el resultado fue algo en lo que nadie creía. Esta es una historia sobre cómo una sola idea puede ser más fuerte que la naturaleza, si se entienden sus reglas. El valle se extendía en ondulaciones irregulares, como si la tierra misma hubiera sido detenida en medio de un movimiento antiguo. No había en aquel paisaje la suavidad uniforme de las llanuras abiertas, sino una sucesión de colinas, pendientes y franjas de bosque que parecían surgir sin orden visible. La roca caliza asomaba en algunos puntos, gris y fría, recordando que aquella tierra no había sido suavizada por los glaciares que habían modelado otras regiones cercanas. Entre esas elevaciones corría un río estrecho, serpenteante, cuya presencia marcaba el único hilo constante en un entorno cambiante. Las granjas estaban dispersas, separadas por largas distancias que hacían de cada familia una pequeña isla. No había caminos definidos durante gran parte del año, y en invierno todo rastro de tránsito desaparecía bajo la nieve. Cada casa, cada granero, cada cercado era el resultado directo del esfuerzo humano enfrentado a una naturaleza que no ofrecía concesiones. La vida allí no dependía de la abundancia, sino de la previsión. El invierno llegaba temprano y se instalaba con una firmeza que parecía inquebrantable. Desde noviembre hasta bien entrado febrero, el frío dominaba cada rincón. La nieve que caía durante esos meses era ligera, seca, casi silenciosa. Se acumulaba sin ejercer una presión significativa, como una capa uniforme que cubría el paisaje sin alterar demasiado su estructura. Pero esa fase no era la más peligrosa. Lo verdaderamente decisivo ocurría después, cuando el invierno comenzaba a ceder sin haber terminado del todo. En marzo, el aire cambiaba. Las corrientes más templadas del sur chocaban con el frío persistente del suelo y del cielo. Entonces la nieve dejaba de ser liviana. Se volvía densa, húmeda, pesada. Cada copo parecía contener más agua que hielo, y al acumularse formaba una masa compacta que no solo cubría, sino que presionaba. No se trataba de una simple nevada, sino de un fenómeno distinto, más cercano a un peso que caía desde el cielo que a una capa que se depositaba suavemente sobre la tierra. Era ese tipo de nieve el que ponía a prueba cada estructura construida por el hombre. Mary Whitmore conocía bien esa diferencia. Había aprendido a distinguirla no por teoría, sino por experiencia. A sus 45 años, su vida había cambiado de manera irreversible cuando la enfermedad se llevó a su esposo en uno de los inviernos anteriores. Desde entonces, la granja había quedado bajo su responsabilidad. Su hijo Daniel, joven aún pero fuerte, trabajaba a su lado, aunque la carga de las decisiones recaía en ella. La rutina diaria estaba marcada por tareas que no admitían retrasos. Entre todas ellas, ninguna era tan crucial como la preparación de la leña. Cortar, partir, apilar y secar la madera no era simplemente una actividad más, sino la base misma de la supervivencia. Cada tronco representaba calor, alimento, continuidad. La leña debía estar seca, bien ventilada, protegida. Si fallaba, todo lo demás se volvía incierto. El proceso comenzaba meses antes del invierno. Los árboles eran seleccionados, cortados y divididos en piezas manejables. Luego se apilaban cuidadosamente, dejando espacios para que el aire circulara. El tiempo hacía el resto. Bajo condiciones adecuadas, la madera perdía su humedad y se transformaba en un combustible eficiente.
Pero todo ese trabajo dependía de un factor final: la protección. Las estructuras utilizadas para cubrir la leña eran simples, construidas con los recursos disponibles. Techos planos sostenidos por tablas, suficientes para proteger contra la nieve ligera del invierno. Durante años, ese sistema había sido considerado adecuado. Sin embargo, el cambio de estación revelaba su debilidad. El primer episodio ocurrió cuando Mary aún no había asumido completamente la dirección de la granja. La nieve de marzo comenzó a caer con una densidad que no era habitual en los meses anteriores. Se acumuló rápidamente sobre el techo del cobertizo. La carga aumentó en silencio, sin advertencia visible. Solo cuando el peso comenzó a notarse, se tomó la decisión de intervenir. Con herramientas improvisadas, intentaron retirar la nieve antes de que el techo cediera. El esfuerzo fue suficiente para evitar un colapso inmediato. La estructura resistió, pero apenas. Aquella experiencia dejó una impresión clara. El peligro no estaba en la cantidad de nieve, sino en su peso. Al año siguiente la situación se repitió, pero con mayor intensidad. La nevada llegó con más rapidez y acumuló una capa más gruesa en menos tiempo. Esta vez, la reacción no fue lo suficientemente rápida. La presión sobre las tablas superó su resistencia. En un punto central, la madera comenzó a ceder. Primero fue una grieta, luego una apertura. El agua, al comenzar el deshielo, encontró el camino hacia el interior. La leña, que había sido preparada durante meses, absorbió esa humedad. No fue un cambio inmediato, sino progresivo. Las capas exteriores comenzaron a oscurecerse, volviéndose más pesadas. El aire ya no circulaba de la misma manera. Cuando llegó el momento de usarla, el resultado fue evidente. La madera no ardía con la intensidad esperada. Generaba humo. Tardaba en encenderse. Producía menos calor. La primavera se volvió una extensión incómoda del invierno. El frío persistía dentro de la casa, no por la temperatura exterior, sino por la falta de un combustible adecuado. Incluso durante el verano, la madera no recuperó completamente su estado original. La humedad interna permaneció atrapada, reduciendo su utilidad a largo plazo. Ese fracaso no fue simplemente una pérdida material. Representó una evidencia clara de que el sistema utilizado era insuficiente. Mary comenzó a analizar la situación con una atención distinta. No se trataba de reparar lo que se había roto, sino de entender por qué había fallado. Observó la forma del techo, la manera en que la nieve se acumulaba, el punto en el que la estructura había cedido. Comprendió que el problema no estaba en la calidad de la madera ni en la construcción en sí, sino en la forma en que la carga actuaba sobre ella. La superficie plana retenía la nieve. No la distribuía, no la desviaba, simplemente la soportaba hasta que dejaba de ser capaz de hacerlo. Ese entendimiento marcó un cambio. Ya no se trataba de reforzar lo existente, sino de reconsiderar el diseño. En los días que siguieron, su atención se dirigió hacia elementos que antes parecían irrelevantes. Observó la curvatura de las ramas bajo el peso de la nieve. Notó cómo ciertas formas no se rompían, sino que se adaptaban. Recordó estructuras vistas en otros lugares, donde los techos no eran planos, sino inclinados o curvos. La idea no apareció de manera repentina. Se formó lentamente, como una conclusión inevitable. Si la carga no podía ser evitada, debía ser redirigida. El invierno continuaba su curso, pero en la mente de Mary ya se estaba gestando una respuesta. El siguiente marzo no sería una repetición del anterior, sería una prueba. Y en esa certeza silenciosa, mientras el frío aún dominaba la tierra, comenzó el proceso que cambiaría no solo la forma de proteger la leña, sino la manera en que se enfrentaba a la propia naturaleza del lugar. El recuerdo de la última primavera no desapareció con el paso de las estaciones. Permaneció en la memoria de Mary Whitmore como una medida constante contra la cual evaluaba cada decisión.
Durante los meses siguientes, mientras el calor del verano secaba la tierra y el otoño devolvía a los árboles su tono apagado, la imagen de la madera húmeda y del techo cedido no dejó de acompañarla. No era un recuerdo emocional en el sentido inmediato, sino una referencia precisa, casi mecánica, que señalaba un error que no podía repetirse. A medida que el siguiente invierno se acercaba, su forma de observar el entorno cambió. Ya no miraba los elementos del paisaje como partes independientes, sino como ejemplos de comportamiento frente a la carga, el peso y la presión. Las ramas de los árboles, incluso bajo la nieve ligera de los primeros meses fríos, mostraban una propiedad que comenzaba a adquirir significado. No se quebraban de inmediato. Se inclinaban, se curvaban, distribuían el peso a lo largo de su estructura. Esa curvatura no era una debilidad, sino una respuesta. En contraste, las tablas rectas del cobertizo no ofrecían ninguna adaptación. Permanecían rígidas hasta el momento en que dejaban de resistir. Aquella diferencia, que antes había sido invisible, se volvió central. Mary comenzó a comprender que la resistencia no dependía únicamente del material, sino de la forma en que ese material enfrentaba la carga. El concepto tomó forma en su pensamiento de manera gradual. No se trataba de eliminar el peso de la nieve, algo imposible, sino de modificar la manera en que ese peso actuaba sobre la estructura. Una superficie plana obligaba a la carga a acumularse y a ejercer presión hacia abajo en un solo punto central. Una superficie curva, en cambio, permitía que esa misma carga se desplazara a lo largo de la estructura, distribuyéndose hacia los extremos. Ese principio, aún sin ser expresado en términos técnicos, adquirió claridad suficiente para convertirse en una intención. Los recuerdos de construcciones antiguas, vistas en otro tiempo y en otro lugar, comenzaron a adquirir un nuevo significado. Las cubiertas inclinadas, las formas arqueadas, no eran solo decisiones estéticas o tradicionales. Respondían a una lógica que ahora se hacía evidente. Sin embargo, aquellas construcciones requerían materiales que no estaban disponibles en la granja. No había suficientes tablas, ni tiempo, ni herramientas para levantar una estructura compleja antes de la llegada del siguiente periodo crítico. La solución debía surgir de lo que estaba al alcance inmediato. Esa limitación no fue un obstáculo, sino una condición que definió el camino. En lugar de intentar reproducir estructuras conocidas, Mary comenzó a pensar en cómo adaptar el principio a los recursos disponibles. Los árboles jóvenes que crecían cerca del río ofrecían una posibilidad. Eran flexibles cuando se cortaban en el momento adecuado, suficientemente largos para cubrir la anchura del montón de leña y lo bastante resistentes para mantener una forma curva si se los fijaba correctamente. La elección no fue impulsiva. Observó durante semanas la consistencia de esos troncos, su comportamiento al ser doblados, la forma en que recuperaban parcialmente su posición sin romperse. Entendió que su resistencia no estaba en la rigidez, sino en su capacidad de mantener la integridad bajo deformación. Al mismo tiempo, otro problema debía resolverse. Incluso si la estructura soportaba el peso, la humedad seguiría siendo una amenaza. La nieve húmeda, al derretirse, generaría una cantidad considerable de agua. Si esa agua penetraba en la leña, el resultado sería el mismo que antes. Era necesario un material continuo, sin espacios, que evitara el paso del agua. El viejo lienzo de la carreta, guardado desde la temporada anterior, apareció como la respuesta más adecuada. Había sido diseñado para resistir la lluvia durante el transporte. Su superficie era compacta, tratada para repeler la humedad. No tenía uniones ni solapes que permitieran filtraciones. Su uso en la nueva estructura no era una improvisación, sino una elección basada en sus propiedades. La idea completa tomó forma antes de que comenzara el deshielo. Cuando los primeros indicios del cambio de estación aparecieron en el aire, Mary ya sabía que el tiempo disponible sería breve.
La transición hacia las nevadas húmedas no era gradual. Llegaba con rapidez, y la preparación debía adelantarse a ese momento. Observó el cielo, el viento, la humedad creciente en el ambiente. Había señales que no necesitaban explicación, solo atención. El día elegido llegó con una claridad que no dejaba lugar a dudas. El aire tenía una densidad distinta, y el viento arrastraba una humedad que no correspondía al frío seco del invierno profundo. Era el indicio de que el cambio estaba cerca. Esa mañana, Mary y Daniel se dirigieron al borde del río. Seleccionaron los árboles jóvenes más adecuados, aquellos que combinaban flexibilidad y resistencia. El corte se realizó con rapidez, pero sin descuido. Cada tronco debía mantener su integridad para soportar la función que se le asignaría. El transporte hasta la granja fue continuo. No había margen para interrupciones prolongadas. El trabajo debía completarse en un solo día. Una vez reunidos los materiales, comenzaron la preparación del terreno. El montón de leña, cuidadosamente apilado meses antes, marcaba el espacio que debía ser protegido. Alrededor de él, se delimitaron los puntos donde se colocarían los soportes. Las estacas fueron introducidas en el suelo en pares, enfrentadas entre sí, creando una serie de puntos de anclaje a lo largo de toda la estructura. El siguiente paso fue el más determinante. Cada tronco fue doblado con cuidado, formando una curva que unía dos estacas opuestas. La resistencia del material se hacía evidente en ese momento. No cedía fácilmente, pero tampoco se quebraba. La forma se mantenía una vez fijada, creando una serie de arcos consecutivos que, alineados, daban lugar a una estructura continua. A medida que los arcos se sucedían, la forma general comenzaba a definirse. No era una construcción rígida, sino una serie de elementos que trabajaban en conjunto. Para evitar desplazamientos, se añadieron refuerzos longitudinales que unían las partes superiores de los arcos, estabilizando el conjunto. Cuando la estructura estuvo completa, su forma era clara. No había superficies planas ni ángulos rectos. Todo seguía una línea curva que descendía hacia los extremos. El lienzo fue desplegado con cuidado. Su peso y tamaño requerían coordinación. Una vez colocado sobre la estructura, se adaptó a la forma sin necesidad de ajustes complejos. La gravedad lo asentó sobre los arcos y sus bordes fueron asegurados con piedras distribuidas a lo largo de los lados. El resultado no tenía la apariencia de una construcción tradicional, pero cada uno de sus elementos respondía a una función precisa. El trabajo concluyó en las últimas horas de la tarde. El cansancio era evidente, pero no había tiempo para contemplaciones prolongadas. La estructura estaba en su lugar, y ahora solo quedaba esperar. La noche llegó con un silencio denso. Poco después, comenzó la nevada. No fue inmediata en intensidad, pero aumentó de manera constante. La nieve, pesada desde el inicio, se adhería a la superficie del lienzo. A diferencia de las nevadas anteriores, no se deslizaba. Se acumulaba, capa tras capa, formando una masa que crecía con cada hora. El peso aumentaba. Desde la distancia, la estructura parecía soportar una carga desproporcionada para su tamaño. La curvatura, sin embargo, permanecía intacta. No había señales de ruptura inmediata, ni sonidos que indicaran una falla inminente. La tensión del momento no estaba en la acción, sino en la espera. Durante el segundo día, la acumulación alcanzó su punto máximo. La nieve cubría completamente la estructura, ocultando su forma original bajo una masa uniforme. Aún así, la línea general se mantenía reconocible. No había colapso. Cuando la temperatura comenzó a elevarse, el proceso cambió. El hielo contenido en la nieve comenzó a transformarse en agua. El flujo descendía por la superficie del lienzo, siguiendo la curvatura hasta llegar al suelo. No había filtraciones visibles. El interior permanecía protegido. El final de la tormenta no fue abrupto. La nieve dejó de caer gradualmente
y el paisaje quedó cubierto por una capa pesada y húmeda. La estructura, sin embargo, seguía en pie. Solo entonces llegó el momento de comprobar el resultado. El lienzo fue retirado con cuidado. Debajo, la leña conservaba su aspecto original. No había signos de humedad. Las piezas estaban secas, tal como habían sido apiladas meses antes. El resultado no necesitaba interpretación. Lo que había fallado durante años había sido resuelto en una sola jornada de trabajo, utilizando únicamente lo que la tierra ofrecía y lo que la experiencia había permitido comprender. Y en ese momento, mientras la nieve comenzaba a derretirse alrededor y el aire cambiaba de estación, la idea dejó de ser una posibilidad para convertirse en una certeza. El resultado de aquel deshielo no fue un instante aislado, sino el inicio de una nueva forma de entender el trabajo en la granja. La imagen de la leña completamente seca bajo la estructura arqueada no desapareció con el paso de los días, sino que se convirtió en una referencia constante, una prueba tangible de que el esfuerzo realizado no había sido circunstancial. Mary Whitmore no interpretó aquel éxito como un golpe de fortuna, sino como la confirmación de un principio que, aunque descubierto de manera empírica, mostraba una coherencia que no dependía del azar. Durante las semanas siguientes, el recuerdo de los inviernos anteriores adquirió un nuevo significado. Lo que antes había sido percibido como una dificultad inevitable, ahora se revelaba como el resultado de una elección estructural incorrecta. La diferencia no estaba en la severidad del clima, ni en la calidad de los materiales, sino en la forma en que esos materiales eran organizados para enfrentar una carga específica. Esa comprensión, una vez alcanzada, no podía ser ignorada. Cuando el siguiente ciclo de estaciones comenzó a repetirse, la preparación para el invierno incluyó desde el inicio la previsión de la estructura arqueada. La construcción dejó de ser una respuesta urgente para convertirse en una parte integrada del trabajo anual. La leña fue apilada con el mismo cuidado de siempre, pero ahora su protección no dependía de un techo improvisado, sino de una forma cuya eficacia ya había sido comprobada. En el segundo año, la construcción se realizó con mayor precisión. La experiencia previa permitió ajustar cada elemento sin necesidad de ensayo. Las estacas fueron colocadas con una separación más uniforme, los troncos seleccionados mostraban una consistencia más adecuada, y el proceso de montaje se llevó a cabo con una fluidez que antes no había sido posible. No hubo dudas en la elección de los materiales ni en la secuencia de los pasos. Todo respondía a una lógica ya interiorizada. El comportamiento de la estructura durante el nuevo episodio de nieve confirmó la estabilidad del sistema. La acumulación fue menor que en el año anterior, pero suficiente para poner a prueba la integridad de la construcción. La carga se distribuyó de la misma manera, y el agua del deshielo volvió a deslizarse sin penetrar en el interior. La leña, una vez más, permaneció seca. Fue en el tercer año, cuando la naturaleza ofreció una prueba más exigente. La nevada de marzo superó en intensidad a las anteriores. La acumulación alcanzó un nivel que, en condiciones pasadas, habría provocado un colapso inevitable. Esta vez, la estructura arqueada mostró un comportamiento distinto. Aunque se mantuvo en pie, Mary observó un ligero cambio en la forma durante el punto de máxima carga. No fue una deformación que indicara una falla, pero sí una señal clara de que la resistencia estaba siendo llevada cerca de su límite. Esa observación no fue ignorada. Al contrario, se convirtió en la base para una mejora precisa. Mary comprendió que el punto central de la estructura era el más vulnerable, donde la carga se concentraba con mayor intensidad. Para el siguiente año, seleccionó troncos ligeramente más gruesos para esa zona específica, sin modificar el resto de la estructura. No se trataba de reforzar todo, sino de intervenir exactamente donde la necesidad lo exigía. La modificación fue suficiente. En los años posteriores, incluso bajo condiciones variables,
La estructura mantuvo su integridad sin mostrar signos de debilidad. La repetición del resultado, año tras año, eliminó cualquier duda que pudiera haber persistido. No se trataba de una solución temporal, sino de un sistema confiable. El cambio no pasó desapercibido para quienes vivían en las cercanías. Al principio, la construcción había sido observada con cierta reserva, incluso con escepticismo. La idea de confiar en una serie de troncos curvados, en lugar de una superficie sólida, parecía contradecir la intuición habitual. Sin embargo, la evidencia comenzó a imponerse. Las estructuras tradicionales continuaban fallando bajo las mismas condiciones. Los techos planos acumulaban la nieve hasta el punto de ceder, permitiendo la entrada de agua y dañando los recursos almacenados. Mientras tanto, la construcción de Mary permanecía intacta, cumpliendo su función sin alteraciones visibles. Con el tiempo, la distancia entre la observación y la adopción se redujo. Algunos comenzaron a reproducir la idea en sus propias granjas, adaptándola según sus necesidades. El proceso no fue inmediato ni uniforme, pero la dirección era clara. La forma arqueada dejó de ser una curiosidad para convertirse en una práctica. La diferencia entre ambos sistemas se volvió evidente incluso sin necesidad de explicación. Donde una superficie plana retenía la carga hasta romperse, la forma curva la redistribuía. Donde el agua encontraba caminos de entrada a través de juntas y fisuras, el lienzo continuo la desviaba completamente. La comparación no requería argumentos complejos, solo la observación directa de los resultados. Con el paso de los años, el método se consolidó como parte del conocimiento práctico de la comunidad. No era enseñado como una teoría, sino aplicado como una solución que había demostrado su eficacia en condiciones reales. La repetición de los mismos resultados bajo distintas intensidades de nieve eliminó cualquier percepción de excepcionalidad. Para Mary, el cambio fue más profundo que la simple mejora de una técnica. Representó una transformación en su manera de enfrentarse a los problemas. La incertidumbre que había acompañado los primeros inviernos fue reemplazada por una forma de confianza distinta, basada no en la ausencia de riesgo, sino en la comprensión de cómo manejarlo. El miedo al mes de marzo desapareció gradualmente. Ya no era un periodo de anticipación tensa, sino una fase más del ciclo anual, prevista y preparada. La estructura no evitaba la nieve ni el deshielo, pero eliminaba sus consecuencias más destructivas. En uno de los últimos años de aquel período, la escena se repitió una vez más. La nieve volvió a caer con su peso característico, cubriendo la tierra, los campos y las construcciones. Sobre la estructura arqueada, la masa blanca se acumuló como siempre, siguiendo la misma lógica que en los años anteriores. Nada en el exterior indicaba una diferencia visible. Sin embargo, la diferencia estaba en lo que no ocurría. No había crujidos de madera bajo tensión, no había filtraciones, no había pérdida. Cuando el deshielo llegó, el agua descendió por la superficie sin alterar el interior. Al retirar el lienzo, la leña apareció intacta, seca, lista para su uso. Ese resultado, repetido durante años, dejó de ser sorprendente. Se convirtió en una confirmación silenciosa de que la solución encontrada no dependía de circunstancias particulares, sino de un principio estable. En el transcurso de su vida, Mary no formuló ese principio en términos abstractos. No lo convirtió en una teoría, ni lo expresó como una ley. Pero lo comprendió con una claridad suficiente para confiar en él sin reservas. Había aprendido que la resistencia no siempre reside en la rigidez, y que la forma puede transformar la manera en que una fuerza actúa sobre un objeto. Allí donde la línea recta se quiebra bajo presión, la curva encuentra una manera de sostener. Y así, en cada invierno que seguía su curso,
en cada marzo que traía consigo el peso del deshielo, la estructura volvía a levantarse sobre la leña como una respuesta ya probada, no como un desafío a la naturaleza, sino como una adaptación a ella. Con el tiempo, esa repetición adquirió un significado que iba más allá de la técnica. Era una demostración de que incluso en un entorno donde todo parecía impuesto por fuerzas externas, existía un margen para la comprensión y la acción. La forma arqueada permanecía en pie, sosteniendo lo que antes se perdía, protegiendo lo que antes se deterioraba. Y en ese equilibrio entre la tierra, el clima y el trabajo humano, quedó establecida una certeza que no necesitaba ser proclamada para ser verdadera. Si te gustó esta historia, no olvides apoyar el canal. Suscríbete ahora mismo para no perderte nuevas historias sorprendentes sobre personas que lograron cambiar su destino y descubrir oportunidades increíbles donde otros solo veían dificultades. Dale like a este video. Así ayudas a que más personas puedan verlo. Y si realmente te conmovió, compártelo con tus amigos o envíaselo a alguien que ahora necesite un poco de esperanza e inspiración. Y no olvides ver otras historias en el canal. Hay muchas más que pueden sorprenderte tanto como esta. Tal vez la próxima historia sea aún más inesperada. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.